El campo eléctrico. Resulta que para los objetos con carga, la fuerza entre ellos no requiere de un contacto físico entre los dos cuerpos. Quiere decir que para que esto sea posible, eso quiere decir que las partículas deben crear algo alrededor de ellas, en donde ese algo es el responsable de interactuar entre los cuerpos. A ese algo se le conoce entonces como el campo eléctrico. Por convención, entonces, a las cargas positivas se asume que el campo eléctrico es hacia afuera y que para las cargas negativas el campo eléctrico es hacia adentro. Note que esta convención de a quién se le asigna positivo hacia afuera y que negativo sea hacia adentro no hay una razón del por qué, simplemente arbitrario. Se escogió de esa forma y a partir de esa convención se desarrollan las teorías. Con esta nueva visión de cómo las partículas o los objetos con carga interaccionan, donde creamos un campo eléctrico alrededor de ellos, pues entonces se dice que el campo eléctrico funciona como un mediador de la fuerza eléctrica. Con esta nueva visión, entonces, se hace hasta más fácil poder visualizar qué es lo que ocurre en esa interacción con cargas. Por convención ya nosotros y por experimentación nosotros sabemos que cargas iguales se repelen y que cargas distintas se atraen. Pero noten lo que ocurre ahora con esa visión y esa interacción de los campos eléctricos. Quiere decir entonces que vamos a tener el ejemplo aquí de dos cargas positivas. Y noten que para esas cargas positivas, si yo digo que el campo eléctrico, una carga positiva es hacia afuera, pues quiere decir ahora que este campo eléctrico va a ser hacia afuera. Y el campo de la otra también va hacia afuera. Y miren lo que ocurre en esa interacción entre ellos. Como ambos campos quieren salir, lo que va a ocurrir es algo así, en donde ambos campos se repelen. La interacción entonces entre dos cargas negativas va a ser de la siguiente forma. Noten que la convención es que para las cargas negativas el campo eléctrico es hacia adentro. Y este campo eléctrico de la otra también es hacia adentro. Y en ese espacio en donde ellas interaccionan, como ambos campos quieren entrar, pues entonces el campo eléctrico se va a ver algo así. Es como si estuviesen peleando por ese espacio en donde ambos campos quieren tratar de entrar. En el caso de, y noten que se puede visualizar de por qué hay repulsión. Bueno, hay repulsión porque ambos campos están tratando de pelear por su espacio prácticamente. En el caso de las cargas distintas, tenemos aquí una positiva y una negativa. El campo eléctrico de las cargas positivas, ya habíamos dicho que la convención es que ese campo eléctrico va hacia afuera. Y el campo eléctrico de las cargas negativas es hacia adentro. En donde en esa interacción noten que ahora las cargas, el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico de la carga positiva van a salir y las líneas del campo eléctrico de la carga negativa van a entrar. Quiere decir que aquí va a ocurrir una unión de esas líneas del campo eléctrico. Y ahora se puede visualizar bastante bien de por qué hay atracción entre cargas distintas. Pues porque las líneas del campo eléctrico prácticamente se pueden unir una a la otra. Esta forma de visualizar los campos eléctricos se lo debemos a Michael Faraday, en donde prácticamente sin ningún aparato matemático nosotros podemos visualizar qué es lo que está ocurriendo con esas cargas a través de la visualización del campo eléctrico. La convención que se utiliza al dibujar las líneas del campo eléctrico, tenemos que seguir unas reglas. La primera es que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esa región. Quiere decir que mientras más cerca estén las líneas, más intenso es ese campo eléctrico. Si yo tuviese, por ejemplo, una región en donde el campo eléctrico fuese de esta forma, noten que aquí tengo las líneas, de momento estas líneas acá empiezan a separarse. Noten que en este espacio, si tuviese otra línea, supongo por acá abajo, en esta región las líneas del campo eléctrico están más unidas
Y aquí las líneas del campo eléctrico están más separadas. Por lo tanto, yo debería esperar que aquí la intensidad de la magnitud de ese campo eléctrico sea mayor que en esta región. La segunda es que para una interacción de cargas, las líneas del campo deben comenzar una carga positiva y terminan en una carga negativa. ¿Por qué? Porque en este caso pues la interacción de la carga positiva por convención va hacia afuera y la negativa pues van hacia adentro. En el caso de que haya un exceso de carga, que pues en esa región haya más positivo o haya más negativo, pues eso quiere decir que van a haber unas líneas que van a comenzar o terminarán en el infinito. Tercero, el número de líneas dejando la carga positiva o acercándose a la carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Eso quiere decir que si yo tengo aquí, por ejemplo, una carga positiva, y aquí también tengo otra carga positiva, si la magnitud de esta carga es mayor que esta, en términos de esa intensidad del campo eléctrico, yo voy a poder visualizar que si esta es mayor, pues ese número de líneas del campo eléctrico que están dejando va a ser mayor. Y para si el campo es menor, pues la cantidad de líneas que va a estar saliendo va a ser menor. De esa forma puedo visualmente representar la magnitud de la carga. Cuarto, las líneas del campo eléctrico nunca se pueden cruzar, porque eso indicaría que el campo eléctrico estaría haciendo fuerza en dos direcciones a la vez y el campo eléctrico solo puede hacer fuerza en una sola dirección. Quiere decir que si yo tengo un campo eléctrico y yo tengo el campo eléctrico más o menos en esta región, así. Noten que al yo dibujarlo de esta forma, yo puedo representar que en esta región el campo eléctrico tiene una magnitud mayor y que en este lado pues la magnitud del campo eléctrico es menor, porque en este caso hay más líneas por unidad de área que en este caso. Pero yo no puedo tener que una línea del campo eléctrico me cruce otra línea en esta región, porque eso implicaría que el campo estaría haciendo fuerza tanto en esta dirección como en esta otra dirección. Por lo tanto, esto no puede ocurrir. Si los objetos con carga para hacer fuerza entre ellos no necesitan del contacto entre los dos objetos, el contacto directo, ¿cómo entonces esa relación entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica? Si yo tengo una carga Q1, y noten que el campo eléctrico que produciría esta carga Q1, o si es positiva, va a ser un campo hacia afuera. Y noten que tengo una carga Q2 en donde la carga Q2, dependiendo de su carga, pues va a exhibir una fuerza. Pero noten que en esta visión el campo eléctrico de la 1 sobre la 2 iría en esta dirección. Quiere decir que este sería el campo eléctrico de la 1. ¿Cómo entonces es esa relación entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica? Pues resulta que la fuerza que va a sentir la carga 2 como producto de la carga 1, esa fuerza en la 2, provocada por la 1, se puede escribir como la carga 2, que es la que está sintiendo la fuerza, por el campo eléctrico que produce la carga 1. Y noten esa nomenclatura. La fuerza en la 2 provocada por la 1 es igual a la carga que está sintiendo la fuerza. ¿Provocada por quién? Por el campo eléctrico que hay en esa región, que en este caso sería el campo eléctrico de la 1. Y aquí hay que denotar algo bien curioso. Si la carga Q2 fuese positiva, noten que tendríamos positivo y positivo, y sería repulsión, por lo tanto la fuerza en la 2 sería hacia la derecha. Y noten que si la carga Q2 es positiva, la fuerza sería en la misma dirección que va el campo eléctrico. Por lo tanto, nosotros podemos escribir como regla que 1 para una carga
positiva, en este caso estaríamos tomando, ¿verdad? Si tomamos esta como ejemplo, que Q2 sea positiva, la fuerza sería en la misma dirección que el campo eléctrico. Esto lo podríamos visualizar, tal vez, de esta forma. Vamos a dibujar aquí el campo eléctrico, una región. Y vamos a suponer que tenemos una carga positiva. Y noten que si tenemos una carga positiva, la fuerza en esa carga debe ser en la misma dirección que el campo eléctrico. Sin embargo, si Q2 aquí fuese negativa, noten que esto no alteraría en absoluto el campo eléctrico de la 1, porque el campo eléctrico de la 1 seguiría siendo hacia la derecha. Pero si Q2 es negativa, la fuerza, esto sería una carga positiva, esta sería negativa, la fuerza no sería hacia la derecha, sería hacia la izquierda. Y noten que para esa carga negativa, la fuerza sería en la dirección contraria al campo eléctrico. Por lo tanto, como regla general, podríamos escribir 2, que para una carga negativa, vamos a suponer que Q2 entonces sea negativo, la fuerza es contraria al campo eléctrico. Si la dibujamos para acá, tendríamos entonces aquí una carga que es negativa, y para esa carga negativa la fuerza entonces sería en esta dirección, contraria al campo eléctrico. Quiere decir que esos campos eléctricos creados por cargas puntuales, donde ya yo puedo representar que la fuerza en la carga 2 provocada por el campo eléctrico de la 1 se puede escribir como la carga 2 por el campo eléctrico que produce la 1. Por lo tanto, el campo eléctrico de la 1 yo podré escribirlo como la fuerza en la 2 provocada por la 1 dividido entre la carga Q2. Noten que todo lo que hice fue aquí despejar para el campo eléctrico de la 1. Quiere decir que las unidades de ese campo eléctrico yo las puedo representar como fuerza entre carga, y las unidades de fuerza son newtons y las unidades de carga son coulombios. Y no hay una unidad nueva para el campo eléctrico. El campo eléctrico se representa como newtons entre coulombios. Pero noten que yo sé o ya conozco una expresión para la fuerza entre dos partículas. La fuerza de Coulomb yo puedo representarla como que la fuerza en la 2 provocada por la 1, yo podría escribirlo como la constante K por la carga 1 por la carga 2 dividido entre esa distancia entre los dos al cuadrado. Quiere decir que al sustituir esta expresión de la fuerza en la 2 provocada por la 1 en esta expresión, puedo encontrar el campo eléctrico de la 1. Y ese campo eléctrico de la 1 yo podría escribirlo como K, Q1, Q2, entre esa distancia entre los dos al cuadrado. Esto dividido entre Q2. Y noten que Q2 se cancela. Por lo que ese campo eléctrico yo podría escribirlo simplemente como K, Q1, por esa distancia a la que yo me encuentro. Y noten que ya no voy a escribir esa distancia entre la 1 y la 2, porque ya no hay carga 2. Vamos a ver ahora qué es lo que eso significa. Quiere decir que el campo eléctrico de la 1 yo puedo escribirlo como K, Q1, por la distancia al cuadrado. En donde de esta expresión lo que nosotros vamos a calcular es la magnitud de ese campo eléctrico, porque ese signo no nos va a decir realmente la dirección. La dirección nosotros la vamos a determinar mediante análisis. Quiere decir que la dirección del campo eléctrico se determina al analizar el problema.
Pero noten algo curioso. Para yo producir un campo eléctrico en una región, lo que yo necesito es solamente una carga. Quiere decir que si existe solamente una carga, automáticamente yo ya tengo en esa región un campo eléctrico. Sin embargo, para que haya una fuerza eléctrica, yo necesito al menos dos cargas. Porque una carga me va a producir el campo eléctrico y la otra carga entonces interacciona con el campo eléctrico de la primera. Ejemplo, una carga Q1 de 1.50 microcoulombios está colocada a 2 metros, quiere decir que esta distancia es de aquí a aquí. Está colocada a 2 metros del punto de medición P. Este es el punto de medición P. Y noten que en el punto P no hay una carga. Esto es un punto arbitrario. Puede estar acá, puede estar acá, pero en ese punto no hay nada. Es simplemente que usted quiere medir en ese punto. Determine el campo eléctrico en el punto P. Y noten que para yo determinar el campo eléctrico solamente necesito una carga, en este caso Q1 automáticamente produce un campo eléctrico. En esta región P, ¿hacia dónde es el campo eléctrico? Pues noten que el campo eléctrico de Q1 es hacia afuera, quiere decir que si es hacia afuera, en esa línea que conecta los dos objetos solamente hay dos opciones. Noten que una línea que conecta estos dos objetos hay solamente dos opciones. O el campo eléctrico es hacia adentro, que esto sería para una carga negativa. Si la carga sería negativa, pues el campo eléctrico va hacia la carga. Pero como la carga es positiva, el campo eléctrico entonces debe ir hacia afuera. Por lo tanto, en el punto P, ese campo eléctrico va hacia afuera. ¿Cómo yo puedo determinar la magnitud de ese campo eléctrico? Pues noten que el campo eléctrico en el punto P, yo lo puedo determinar como que la magnitud es simplemente K por la carga 1 entre esa distancia al cuadrado. Y noten que esa distancia se refiere a la distancia desde el punto de medición hasta la carga. En este caso, esa distancia es ¿cuánto? 2 metros. Por lo tanto, esa magnitud del campo eléctrico va a ser K, que tiene un valor de 8.99 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombios al cuadrado, por la carga Q1, que nos dijeron que era 1.50 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre esa distancia que es de 2 metros al cuadrado. Y corrobore con su calculadora si eso nos da 3.371.25. ¿Y cuáles son esas unidades del campo eléctrico? Noten que la unidad del campo eléctrico es newtons entre coulombios. Y noten que de esta fórmula la carga es positiva. Y noten que esta carga positiva, el campo eléctrico va hacia afuera, pero nos están preguntando el campo eléctrico en el punto P. Y noten que el campo eléctrico en el punto P, si nosotros tomamos esto como un eje coordenado, sería hacia negativo X. Quiere decir que esta fórmula lo único que nosotros podemos determinar es esa magnitud del campo eléctrico. La dirección hay que determinarlo de forma manual. Quiere decir que informar ese campo eléctrico como un vector, el campo eléctrico sería entonces, va hacia la dirección de negativo X, o sea que lo puedo escribir como 3.371.25 newtons entre coulombios en la dirección de negativo X. O también usted puede escribirlo como negativo 3.371.25 newtons entre coulombios en la dirección de X. Supongamos que ahora en el punto P yo coloco una segunda carga. ¿Cómo yo podría determinar o cuánto sería la fuerza que sentiría la carga Q2 en este punto si se coloca en el punto P? Y noten que rápido uno tendría la tentación de ir a lo que ya conocíamos. Bueno, eso, si yo quiero determinar la fuerza en Q2, pues yo sé que la fuerza en la 2 provocada por la 1 la puedo escribir como... A ver si es la magnitud, sería como K Q1 por Q2 por esa distancia entre la 1 y la 2 al cuadrado. Y usted podría hacerlo. Pero noten que ya nosotros tenemos una ventaja. Y esa ventaja es que nosotros conocemos cuánto es el campo eléctrico en este punto. Y ojo, noten que este campo eléctrico es sola y únicamente válido en ese punto. Si la distancia cambia, ese campo eléctrico cambia. Pero yo conozco ese campo eléctrico en ese punto. Y yo sé que yo puedo escribir que la fuerza
En este caso vamos a suponer de la 2 en la 1, yo puedo escribirla como esa carga 2 por el campo eléctrico de la 1. Y noten algo curioso. Si la carga, ¿qué habíamos dicho? Si la carga es positiva, la fuerza es en la misma dirección del campo eléctrico. Pero si la carga es negativa, la fuerza será en la dirección opuesta del campo eléctrico. Quiere decir que yo sé que el campo eléctrico va en la dirección de menos X. Quiere decir que el campo eléctrico va en la dirección de menos X. Si esta carga es negativa, pues la fuerza va a ir en la dirección opuesta al campo eléctrico, por lo tanto debe ir en la dirección de positivo X. Quiere decir entonces que esa fuerza en la 2 provocada por la 1, yo podría escribirlo como negativo 3.50 micro, y noten que micro es por 10 a la negativo 6 coulombs, por el campo eléctrico que produce la 1 en ese punto P, que es de negativo 3.371.25 newtons entre coulombs. En donde usted puede corroborar, y por favor corrobore, noten que esto va en la dirección de X, que la fuerza en la 2 provocada por la 1 es igual a positivo, noten que negativo por negativo me da positivo, 0.012 newtons en la dirección de X. Noten esas unidades cómo se cancelan. Noten que coulombs con coulombs se cancela, tal que las únicas unidades que no me quedan son newtons, que son las unidades de fuerza. Si la partícula cargada tuviese una masa de 6.02 por 10 a la negativo 4 kilogramos, determine la aceleración que sentiría la carga Q2 del problema anterior en el punto P, justo cuando comienza a moverse. Y noten que esta es la aceleración justo cuando comenzaría a moverse. No se está moviendo, es justo cuando empezaría. ¿Por qué es crucial? Porque sea justo cuando empieza. Porque justo cuando empieza la distancia sigue siendo la misma distancia del problema A. Y si es la misma distancia del problema A, sigue siendo el mismo campo eléctrico. Y si es el mismo campo eléctrico, pues es la misma fuerza que nosotros determinamos en esa parte B. Quiere decir que para poder determinar esa aceleración, noten que es una fuerza. Y como toda fuerza, independientemente de si es una fuerza aplicada, en este caso es una fuerza eléctrica, pero por segunda ley de Newton, toda fuerza debe ser igual a la masa por la aceleración. Quiere decir entonces que esa fuerza, por segunda ley, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y como lo que nos interesa es cuánto es esa aceleración, pues todo lo que tenemos que hacer es despejar por la aceleración, tal que la aceleración sería igual a la fuerza dividido entre la masa. Quiere decir que en este caso, si lo que nos interesa es determinar la magnitud, si fuese la magnitud, pues sería esa fuerza, que sería igual a 0.012 newtons dividido entre esa masa de 6.02 por 10 a la negativo 4 kilogramos. Y usted puede corroborar que esta aceleración nos da 19.92 y las unidades de aceleración, que son metros entre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la dirección de esta aceleración? Noten que por segunda ley, noten que la misma dirección que tenga la fuerza neta va a ser la misma dirección que tenga la aceleración. En este caso, esta es la única fuerza actuando sobre Q2. Quiere decir entonces que la aceleración, si la fuerza era en la dirección de X positivo, quiere decir que sería X positivo, por lo tanto la aceleración también sería en X positivo. Por lo que la aceleración, escrita como un vector, sería igual a 19.92 metros entre segundo al cuadrado en la dirección de X. Y noten que esta aceleración es sola y únicamente válida para ese punto, justo cuando comienza a moverse. Si se mueve la distancia entre Q2
y Q1 cambia, y si esa distancia cambia, el campo eléctrico cambia, y si el campo eléctrico cambia, la fuerza cambia, y si la fuerza cambia, entonces la aceleración también cambiaría. Ejemplo. Tres cargas se encuentran fijas como se muestra en la figura, y noten que tenemos una carga Q1, este sería el eje de Y y este sería el eje de X. Tenemos una carga Q1 donde Q1 es 1.50 microcoulombios, que está a una distancia A del centro, en donde esa distancia A es de 8 metros. Luego tenemos una carga Q2, y noten que Q2 tiene una magnitud de 2.50 microcoulombios y está en el origen, quiere decir que esa coordenada es 0, 0. Y una carga Q3, en donde Q3 es negativo, 3.50 microcoulombios a una distancia B, en donde B es 6 metros del origen. Determina el campo eléctrico que producen estas tres cargas en el punto P. Y noten dónde está el punto P, aquí. Y es tal que esta distancia en el eje de X sigue siendo B, o sea que, y esta distancia en el eje de Y es A. Quiere decir que ese punto se podría denominar como el punto P tiene la coordenada B, A. Para determinar el campo eléctrico que producen estas tres cargas en el punto P, tenemos que el campo eléctrico neto en el punto P depende de estos tres campos eléctricos que producen cada una de ellas. Quiere decir que en este punto P, de forma independiente, noten que estamos representando las cargas rojas como la Q1 y la Q2 son positivas, y noten que Q1 y Q2 están rojas para que sean positivas, para visualmente poder identificar cuál es la positiva y la negativa. Y Q3, en este caso la dibujamos azul para que es la carga negativa. Quiere decir que en el punto P, el campo eléctrico que produce Q1, como es positivo, ese campo eléctrico es hacia afuera. Quiere decir que en el punto P, en la línea que conecta el punto P con Q1, hay dos posibilidades. O es en esta dirección hacia la carga Q1, o es hacia afuera de esa dirección de la carga Q1. Si la carga fuese negativa, el campo eléctrico de Q1 sería hacia la izquierda. Pero como es positivo, pues entonces Q1 es positivo, pues ese campo eléctrico es hacia afuera. Quiere decir que podríamos aquí mismo dibujar ese campo eléctrico de la carga 1, que sería hacia acá, y este sería el campo eléctrico de la 1. En el caso de Q2 también es positivo, y el campo eléctrico de Q2 es hacia afuera. Quiere decir que en esa línea que conecta Q2 con el punto P, hay solamente dos posibilidades. Y esas posibilidades es que si la carga Q2 fuese negativa, el campo eléctrico sería en esta dirección. Pero la carga Q2 al ser positiva, el campo eléctrico sería hacia afuera. Por lo tanto, ese campo eléctrico sería en esta dirección. En donde este sería el campo eléctrico de la 2. Y estaría a un ángulo que vamos a llamar el ángulo Z. Noten que el campo eléctrico de la 1 está completamente en el eje de X, o sea que estaría a 0 grados. El campo eléctrico de la 2 está a un ángulo que luego lo vamos a determinar. Y el campo eléctrico que produce la carga 3, como es negativa, hay solamente dos posibilidades. Si la carga fuese positiva, sería hacia afuera, o sea que en este caso sería hacia Y positivo. Pero como la carga Q3 es negativa, pues entonces hacia dentro, en la dirección de la carga. Por lo tanto, ese campo eléctrico de la 3 es en esta dirección, en donde puede ver lo que está completamente en la dirección de negativo Y, o podría ver lo que está a este ángulo, y este ángulo sería 270 grados. La estrategia que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas es que lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar cuánto es la magnitud de cada uno de los campos. Quiere decir que vamos a determinar cuánto es la magnitud del campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 2 y la magnitud del campo eléctrico 3. Luego que tengamos las magnitudes, vamos a determinar cuántos son los componentes. Quiere decir que vamos a determinar cuánto es el componente del 1 en X, y vamos a ver cuánto es el componente del 1 en Y.
Y luego vamos a ver lo mismo con el 2. Cuánto es el componente del 2 en X y el componente del 2 en Y. Y luego el del 3, el componente el 3 en X y el componente de 3 en Y. Una vez tengamos los componentes de cada uno de esos campos eléctricos, pues noten que esto sería como lo que en la primera parte habíamos visto, como la resultante o el campo eléctrico resultante en este caso, en donde el campo eléctrico resultante en ese punto P, los componentes de ese campo eléctrico resultante sería la suma de todos los componentes en X. Quiere decir que sería la suma del 1 en X más el componente del 2 en X más el componente del 3 en X. Quiere decir que ese campo eléctrico resultante sería el componente de la 1 en X más el componente de la 2 en X más el componente de la 3 en X. Y ese componente en Y sería igual al componente de la 1 en Y más el componente de la 2 en Y más el componente de la 3 en Y. Tal que finalmente el campo eléctrico en el punto P podríamos escribirlo en forma vectorial como ese componente en X en la dirección de X más el componente en Y en la dirección de Y. O luego podríamos entonces escribirlo en la forma de magnitud y dirección, en donde la magnitud de ese campo eléctrico sería la raíz cuadrada del componente de X al cuadrado más el componente de Y al cuadrado. Y el ángulo sería entonces la tangente inversa de ese componente en Y entre el componente en X. Esa es la estructura con la que nosotros vamos a encontrar ese campo eléctrico en el punto P. Primero encontramos la magnitud de cada uno de los campos eléctricos, luego los componentes. Y luego que tengamos los componentes de cada uno de los campos eléctricos, encontramos los componentes de ese campo eléctrico resultante, donde el componente en X será la suma de todos los componentes de los campos eléctricos individuales en el eje de X. Y luego el componente en Y sería la suma de todos esos componentes de los campos eléctricos individuales en el eje de Y. Y finalmente podríamos escribir el campo eléctrico tanto en notación vectorial como sus componentes o en la notación de magnitud y dirección. El primer campo eléctrico que vamos a encontrar es el campo eléctrico que produce Q1 en el punto P. Ese campo eléctrico de la 1. Noten que la magnitud de ese campo eléctrico de la 1 podemos encontrarlo simplemente como K. Q1 por esa distancia desde la 1, la carga 1 hasta el punto P, que precisamente es esa B. Y noten que esa B era 6 metros. Mientras que la distancia A era 8 metros. Quiere decir que ese campo eléctrico de la 1 va a ser igual a K, donde K es 8.99 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombs al cuadrado, por la carga Q1, que era de 1.50 microcoulombios, quiere decir que es por 10 a la menos 6 coulombios, dividido entre la distancia B, que sería de 6 metros al cuadrado. Y usted puede corroborar que ese campo eléctrico nos da 374.58 newtons entre coulombios. Y noten que ese campo eléctrico que se produce en el punto P por Q1 va en esta dirección, porque está a 0 grados. Quiere decir que si yo fuese a encontrar el componente en X, ese componente del 1 en X, yo puedo encontrarlo como la magnitud del campo eléctrico en 1 por el coseno del ángulo. Quiere decir que esto sería igual a 374.58 newtons entre coulombios
por el coseno de 0 grados. Y coseno de 0, ese coseno de 0 es 1. Quiere decir que el componente en X es 374.58 newtons entre coulombs. Y el componente en Y sería esa magnitud del campo eléctrico por el seno del ángulo. Es igual a 374.58 newtons entre coulombs por el seno de 0 grados. Y el seno de 0 es 0, por lo tanto esto sería 0 newtons entre coulombs. Que hace sentido porque ese campo eléctrico está completo en el eje de X, por lo tanto el campo eléctrico completo existe solamente en el eje de X, por eso es que no tiene componente en el eje de Y. El campo eléctrico que produce la carga 2 en el punto P, hay dos posibilidades, y noten que eso sería en la línea que conecta ese punto P con Q2. Como la carga es positiva, ese campo eléctrico va radial hacia afuera, quiere decir que este es el campo eléctrico de la 2. Y noten que ese campo eléctrico está a un ángulo, quiere decir que a ese ángulo nosotros lo podemos llamar el ángulo Z, en donde el campo eléctrico producido por la carga 2, yo podré encontrar que la magnitud de ese campo eléctrico de la 2 es igual a K Q2 por esa distancia al cuadrado. Pero noten que para sacar ese campo eléctrico vamos a necesitar cuál es la distancia entre la carga 2 y el punto P. Y adicional, cuando vayamos a sacar los componentes necesitamos sacar este ángulo al que está el campo eléctrico 2. Noten que este ángulo que estamos tomando aquí es el ángulo con respecto a X. Y lo vamos a hacer con respecto a X porque si lo tomamos con respecto a X es la forma convencional donde el componente de X va a ser coseno y el componente de Y va a ser coseno. Quiere decir que primero vamos a determinar esa distancia entre la carga 2 y el punto P. Y noten que esta distancia aquí se me formó un triángulo. Quiere decir que esto aquí, noten que este lado es el lado de 90 grados y siempre el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Quiere decir entonces que si esta es la hipotenusa, este sería uno de los catetos y este sería otro de los catetos. En donde noten que esta distancia B, recuerden que B es igual a 6.0 metros y A es igual a 8.0 metros. Quiere decir entonces que esa distancia, vamos a llamarle esta distancia R, sería la hipotenusa, por lo tanto R sería igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de los catetos, quiere decir que sería a 8.0 metros al cuadrado más 6.0 metros al cuadrado. Recuerden que esto es por Pitágoras, en donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos, donde uno de los catetos es de 8 metros y el otro cateto es de 6 metros. Quiere decir que sería, esto nos debo de corroborar que esto nos da 10 metros. Para determinar el ángulo Z, noten que este ángulo y este ángulo de aquí son el mismo porque son ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir que este ángulo de aquí también es Z. Y noten que ahora yo puedo determinar Z relativamente fácil porque este es el ángulo, que es el mismo que este ángulo Z. Y noten que el triángulo que se forma aquí, yo conozco cuánto es este lado. Y yo conozco cuánto es este lado. De hecho, yo conozco también cuánto es R. Quiere decir que podría utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas. Pero en este caso, tal vez la más fácil sería tangente. Porque tangente de este ángulo, tangente se define como opuesto sobre adyacente. Quiere decir entonces que el ángulo, podemos usar que la tangente de Z es igual a opuesto sobre adyacente. Quiere decir que esto nos pone entonces que el opuesto a este ángulo sería entonces 8
y el adyacente a este ángulo sería 6. Quiere decir entonces que tangente de z, y lo voy a poner por aquí, en una esquina, tangente de z sería el opuesto, que sería 8 dividido entre 6. Quiere decir que ese ángulo z sería la tangente inversa de 8 entre 6. Que usted puede corroborar que ese ángulo z nos da 53.13 grados. Eso quiere decir entonces que, volviendo a nuestra pregunta principal, el campo eléctrico 2, ahora se puede encontrar como que la magnitud del campo eléctrico 2 es igual a K, donde K es 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado de coulombo al cuadrado, por Q2, y noten que la carga Q2 era 2.50 microcoulombios, quiere decir que esto es 2.50 micros, recuerden que es por 10 a la menos 6 coulombios. Todo esto dividido entre esa distancia R, y nosotros habíamos encontrado que la distancia entre R, que era la distancia entre Q2 y el punto P, son 10 metros, quiere decir que es 10 metros al cuadrado. Tal que la magnitud de ese campo eléctrico es 224.75 newtons entre coulombios. Y noten que ese campo eléctrico está a un ángulo de 53.13 grados, en donde ese ángulo está medido respecto del eje de X. Quiere decir que los componentes de la 2 en X es igual a esa magnitud del campo eléctrico 2, que es de 224.75 newtons entre coulombo, por el coseno de 53.13 grados, y eso nos da, y note que por favor usted siempre debe corroborar estos resultados de forma independiente, 134.9 newtons entre coulombo. Y el componente de la 2 en Y sería 224.75 newtons entre coulombo por el seno de 53.13 grados, y eso nos da 179.8 newtons entre coulombios. Y finalmente, el campo eléctrico de la carga 3 que va a tener una magnitud de Q3 por esa distancia de la carga 3 al cuadrado. Noten que la magnitud de la carga 3 es negativo 3.50 microcoulombios y que está del punto P a una distancia de 8 metros. Quiere decir que esa magnitud del campo eléctrico 3 va a ser K, que es 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre coulombo al cuadrado, por la carga 3, que es de 3.50 microcoulombo por 10 a la menos 6 coulombo. Noten que no ponemos el negativo porque lo que estamos calculando es la magnitud del campo eléctrico dividido entre esa distancia, que es de 8 metros al cuadrado. Y usted puede corroborar que la magnitud de ese campo eléctrico 3 es igual a
491.64 newtons entre coulombios. Noten que este campo eléctrico, en el caso de la carga 3, ese campo eléctrico va hacia acá abajo. Quiere decir que todo el campo eléctrico existe en el componente de Y hacia el lado negativo. O usted lo puede ver que ese campo eléctrico está a un ángulo de 270 grados. Quiere decir, porque noten que si nosotros aquí formamos un eje coordenado, esto sería 0, esto sería 90, 180 y esto sería 270. Quiere decir entonces que los componentes serían que ese componente de la 3 en X sería igual a 491.64 newtons entre coulombios por coseno de 270 grados. Y noten que coseno de 270 es 0, por lo tanto, ese componente en el eje de X es 0 newton entre coulombios. Y el campo eléctrico de la 3 en Y, que sería 491.64 newtons entre coulombios, por el seno de 270 grados. Y el seno de 270 es negativo 1, quiere decir que este es negativo 491.64 newtons entre coulombios. Y noten que eso es precisamente lo que nosotros sabíamos, que todo ese campo eléctrico estaba en el componente de Y hacia el lado negativo. Nosotros encontramos que los componentes de cada uno de los campos eléctricos de las cargas, en donde estos son los componentes de la carga 1, estos son los componentes en X y en Y de la carga 2 y estos son los componentes en X y en Y de la carga 3. La pregunta era, determine el campo eléctrico en el punto P. Quiere decir que ese campo eléctrico en ese punto P va a ser igual los componentes de ese campo eléctrico. Noten que el componente en X va a ser igual a la suma de todos los componentes de cada una de las cargas en X. Quiere decir que esto va a ser igual a la suma de el componente en X de la 1 más el componente en X de la 2 más el componente en X de la 3. Quiere decir que esto va a ser igual a 374.58 newtons entre coulombios más el componente de la 2 en X, que es de 134.9, más el componente de la 3 en X, que es 0. Y esto nos da 509.48 newtons entre coulombios. Por favor, corrobore de forma independiente estos resultados, porque de la mejor forma en la que uno puede aprender es repitiendo los pasos. Y finalmente ese componente en Y va a ser igual a la suma de cada uno de los componentes en Y. Quiere decir que esto va a ser igual al componente de la 1 en Y más el componente de la 2 en Y más el componente de la 3 en Y. Quiere decir que esto va a ser igual a 0 newton entre coulombios más 179.8 newton entre coulombios más negativo 491.64 newton entre coulombios. Tal que el campo eléctrico, el componente en Y del campo eléctrico nos da
negativo 312.64. Y noten estos dos resultados. Estamos diciendo que el campo eléctrico en el punto P, los componentes nos dieron 509, el componente en X 509.48, y el componente en Y nos dio negativo 312.64. Quiere decir que el campo eléctrico en el punto P, nosotros encontramos que el componente en X nos dio 509 y el componente en Y nos dio negativo 312. La forma de informar ese campo eléctrico, la primera, es en términos de los componentes. Noten que ese campo eléctrico usted lo puede escribir como el componente en X, en la dirección de X, unitario, más el componente en Y en la dirección de Y, unitario. Quiere decir que esto sería igual a 509.48 newtons entre coulombios en la dirección de X, menos 312.64 newtons entre coulombios en la dirección de Y. Y ese sería el campo eléctrico informado como un vector en la notación de componentes. La segunda forma es que yo puedo informarlo como magnitud y dirección. En donde la magnitud de ese campo eléctrico sería la raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Quiere decir que esto nos da la raíz cuadrada de ese componente en X, que es 509.48 newtons entre coulombios al cuadrado, más el componente en Y, que es negativo 312.64 newtons entre coulombios al cuadrado. Y eso nos da 597.8 newtons entre coulombios. Una vez ya tenemos esa magnitud, todo lo que nos queda encontrar entonces es la dirección. Y la dirección nosotros podemos encontrarla como que Z es la tangente inversa de ese componente en Y entre el componente en X. Quiere decir que esto nos da la tangente inversa de negativo 312. Noten que ese componente en Y nos dio negativo 312.64 newtons entre coulombios, dividido entre ese componente en X que nos dio 509.48. Y esto nos da negativo 31.54 grados. Y pensemos en ese resultado como siempre hacemos. Noten que ese componente en Y nos dio negativo y ese componente en X nos dio positivo. Si nosotros aquí encima en ese punto P dibujamos un eje coordenado, voy a dibujar un eje coordenado encima del punto P. Y noten lo que físicamente significan esos componentes. Esos componentes, vamos a dibujarlos en rojo. El componente en X me dio positivo. Quiere decir que ese componente en X, este es el componente en X que es positivo. Y el componente en Y nos dio negativo. Quiere decir que eso significa en Y, que es aquí. Este es el de X y ese es el de Y. Y este es el de Y. Noten que un componente en X positivo implica que
en X positivo. Y este componente en Y nos dio negativo, por lo tanto en Y negativo. Quiere decir que ese vector está en el cuarto cuadrante. Noten que ese vector tiene que estar en ese cuarto cuadrante. Por suerte, la calculadora nos informa los ángulos cuando utilizamos la función de tangente inversa en el primer o cuarto cuadrante. Quiere decir que automáticamente nos dio en el cuarto cuadrante. Por eso es que ese ángulo nos da negativo 31. Quiere decir que es este ángulo que está aquí, negativo 31.54 grados. La otra forma de informar ese ángulo, si no lo quiero utilizar midiendo en la dirección a favor de las manecillas del reloj, o podría entonces utilizar el otro ángulo midiendo en esta otra dirección, que sería en esta dirección completa, en donde sería negativo 31.54 y tendría que sumarle 360 grados, tal que eso nos da 328.46 grados. Puedo utilizar cualquiera de los dos resultados, o lo puedo informar de cualquiera de las dos formas. Tal que ese campo eléctrico usted podría informarlo como 597.8 newtons entre coulombios a 328.46 grados. Noten que ya usted tiene cuánto es el campo eléctrico en esa región. Una de las grandes ventajas es que si ya usted tiene cuánto es el campo eléctrico en esa región y por ejemplo ahora le pidieran cuánto es la fuerza que sentiría una carga, usted no tiene que volver a calcular la fuerza de cada una de las cargas, porque si tiene el campo eléctrico en esa región, recuerde que la fuerza que sentiría una partícula en ese punto sería la carga que tendría la partícula en ese punto por el campo eléctrico en esa región, y ya usted acaba de determinar cuánto es ese campo eléctrico en la región del punto P. Todo esto fue un repaso del material ya cubierto en clase, con la intención de que ahora, entonces al movernos en la plataforma virtual, tengamos una continuidad entre lo que dimos presencial y lo que vamos entonces a continuar en esta semana.